¿vale? Soy Miriam Olmedillo, soy educadora canina, también pedagoga, terapeuta floral, etóloga. Llevo en el mundo del perro unos 20 y pico años ya y como profesional unos 15 más o menos, 15, 16, creo que va por ahí. ¿Vale? Entonces estoy muy vinculada al mundo de la protección animal, al trabajo en protectora y siempre hacemos muchas cosas en colaboración con ellas. Entonces, hoy vamos a hablar de educación de cachorros y adolescentes. Este tema es importante para el mundo de la protección animal porque hay muchísimo abandono y la gran mayoría del abandono que hay en España se da en la etapa de adolescencia. ¿Por qué? Pues porque son cachorros mal llevados, porque son cachorros mal elegidos, mal acompañados, que no se han adaptado a las familias. ¿Vale? Entonces la formación es imprescindible para que la persona sea consciente y tenga las herramientas, los conocimientos y los recursos necesarios para que ese perro crezca equilibrado y se pueda adaptar a la vida en familia, a los diferentes contextos donde los vamos a hacer vivir. Vale, entonces hoy os tengo preparadas una, una especie de esquema que os he hecho a mano. A la que os ponga aquí el esquema os vais a asustar, ¿vale? Pues lo he hecho con coloritos y a mano, digo, a mano es más bonito, no lo voy a hacer a ordenador, que ya no hacemos nunca nada a mano. Entonces, os lo voy a poner aquí de fondo de pantalla, hoy no me vais a ver a mí, vais a ver el esquema y lo vamos a ir comentando punto a punto. Lo que os he querido plasmar es todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de educar y acompañar a crecer a un cachorro y a un adolescente hasta que entra en la etapa adulta, alrededor de los 2 años. ¿Vale? Por eso os digo que ahora cuando os lo pongo os vais a asustar porque está ahí todo repleto. ¿Vale? Por lo menos le he puesto colores, ¿vale? Para que sea más dulce. Entonces, vamos a ir hablando, no vamos a profundizar en todos los aspectos porque esto serían unas 6 horas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es explicaros todos los factores que aprendan, o sea, que afectan, los voy a ir detallando y vamos a ir hablando de los errores frecuentes que hay que evitar, ¿vale? Para evitar que ocurran, pues, bueno, todo lo que luego en la adolescencia vamos a tener que revertir, ¿vale? Y voy a intentar dar el máximo de información que os sea útil. Antes de poneros el esquema que os va a asustar, quiero que cojáis una hoja de papel y la partáis con un boli por la mitad y luego, o sea, hacerla como una cuadrícula, 4 partes, ¿vale? Y en una poner los objetivos que tenéis con vuestro cachorro, los objetivos o las expectativas. Pues vamos a hacer un proceso. Vamos a tomar conciencia de todo lo que es importante. Muchas veces en neuropedagogía, cuando dicen que cuando tú te dan una información, al cabo de un par de semanas, has retenido con suerte un 30% de lo que te han dado. ¿Vale? Entonces, quiero que vamos a hacer ahora como una toma de conciencia. ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué aspiramos? Si tenemos un cachorro, tenemos un adolescente, o si tenemos en mente algún día cogerlo. ¿Y qué queréis? ¿Qué objetivos tenéis? Básicamente, normalmente es que el perro sea feliz, poder llevarlo a todas partes, que sea sociable con todo y que crezca sano, ¿no? Serían como los grandes objetivos de todo el mundo. Luego hay gente con otras historias, ¿vale? Pero es como lo más básico. Vale. Cuando acabéis, en la parte de abajo vais a ir apuntando todos los aprendizajes nuevos. Lo que quiero es que os lo pongáis así a nivel esquemático para que no se olvide y que si de aquí a 2, 3 semanas o 3 o 4 meses lo cojáis, digáis, hostia, esto que no sabía. ¿Vale? En el grupo de cachorros os pondré el esquema que os va a asustar, os lo pondré allí, ¿vale? Para que lo tengáis luego resumido. Entonces, luego, en el recuadro de la derecha, arriba,
quiero que puntuéis del 1 al 10 cómo de sencillo creéis que es educar a un cachorro. Y luego lo mismo con la etapa de la adolescencia, del 1 al 10. ¿Cuánto de sencillo creéis que es? Entiendo que el 10 es muy difícil. Sí, sí, sí. El Vale. 1 es súper fácil, el 10 es muy difícil. Primero de todo, Sí, sí. ¿sí? Vale, he querido plasmar aquí todo lo que hay que tener en cuenta. En la mayoría de cursos de educación de cachorros vais a encontrar... ¿Hay alguien que tiene el audio, por favor? Desactivarlo, please. En la mayoría de cursos de educación de cachorros vais a tener pues todo lo que son las bases de educación canina, el acompañar la conducta higiénica, el descanso, la alimentación, en cursos así decentes, ¿eh? Porque luego hay algunos que solo te hablan de adiestramiento y de cuántas veces tienen que pasear, ¿vale? Pero en un buen curso pues más o menos está pues lo básico, ¿no? El cómo socializar, cómo habituar a la correa, al arnés, todo esto. Aquí, si podéis fijaros, vais a ver que están todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Y no por estar en chiquitito son menos importantes, ¿vale? Si os fijáis aquí, que pone, si hay más perros en la familia, aquí, las influencias negativas y positivas, aunque hagáis súper bien todo lo demás, si aquí tenéis un perro adulto desequilibrado, que protege, que controla, que tiene problemas de reactividad y demás, el 80% del trabajo que hagáis se va al traste si no se hace bien. ¿Vale? Entonces, os he intentado plasmar todas las cosas que están afectando, las conocidas y las no conocidas, ¿vale? Que pueden desmontar o pueden ayudar, ¿vale? Porque hay veces que cogemos un cachorro, tenemos un perro adulto al lado y el cachorro crece solo porque el curro gordo, el trabajo gordo, el importante lo está haciendo el otro perro. Pero ¿qué pasa cuando el perro adulto que tienes al lado no está equilibrado? Sino que tú le estás diciendo unas cosas y el adulto le está diciendo otras. ¿Vale? Entonces, esto es complicado de equilibrar. Entonces, vamos a ir parte por parte. Primero de todo, lo más importante, la base de educación canina que tenga la familia. En relación a cómo se comunica el perro, ¿vale? El perro se comunica de una forma muy diferente a la nuestra. Tiene un lenguaje corporal, tiene un lenguaje olfativo, se comunica a nivel de marcajes, cosa que nosotros no vamos a comprender, que nos cuesta mucho de entender. Y no solo eso, sino que no solo es que no entendamos su comunicación, sino que nosotros tenemos que hacerle saber en su lenguaje cuando pasa algo, cuando eso es normal, cuando queremos decirle que esté tranquilo, que no pasa nada, en su lenguaje, no en el nuestro, ¿vale? Eso es una barrera de incomprensión importante que siempre hay que saltar, no para cachorros, para todos los perros. Tenemos que aprender sobre estrés y ansiedad, sobre cómo reducirlo, cómo mantener a los cachorros con niveles óptimos de estrés. Cuando acabemos esta charla os voy a explicar por qué hemos cambiado el itinerario en la educación del cachorro dentro de ATUC. Y básicamente es porque es una locura el cómo llegan los cachorros hoy en día. Están histéricos, están sobreestimulados, están estresados, perdidos. Entonces, cuando un perro está estresado, no hay capacidad de concentración, no hay capacidad de aprendizaje, están que saltan a la mínima. Entonces, sobre este estado es muy difícil socializar y hacer las cosas bien. Hay muchas cosas que equilibrar primero. ¿Vale? Entonces, las típicas clases, las típicas puppy party que siempre se han hecho de juntar a 10 cachorros juntos, si no hay perros adultos equilibrados, proactivos y empáticos y con habilidades y estrategias que quieran equilibrar, son una locura y un sinsentido. Algo haces, ¿vale? Pero bueno, son complicadas de gestionar, ¿vale? Vas dando una base a la familia y eso no se lo va a quitar nadie. Se hacen cosas de socialización, que eso tampoco, pero hay mejores formas de hacerlo y por eso lo hemos reestructurado entero.
¿Qué más debe aprender la familia? Pues cómo estimular, cómo jugar con el perro, cómo no jugar ni a peleitas ni a juegos de pelota, que es la mejor manera de revolucionar y volver loco al cachorro. Establecer límites con respeto, lo que más nos cuesta. Si a nosotros nos educan riñendo y castigando, ¿cómo educamos nosotros a los cachorros? Pues con el mismo patrón de comportamiento. Cuando educamos a un cachorro o a un perro adulto, lo importante es mantener una coherencia y hacerlo desde la calma, sin tensión, sin malos rollos, sin castigos. Y esto es una de las cosas que más cuesta a las familias, porque hay que desaprender para volver a aprender. Hay que romper patrones para generar nuevos. Y esto cuesta en el día a día, cuando estamos estresados más. Es importante también aprender a cubrir todas sus necesidades. Y por necesidades no me refiero solo a que tengan alimentación correcta, que tengan un techo, que estén sanos. No, me refiero a necesidades sociales, a necesidades exploratorias, a necesidades de ser útil, ¿vale? Hay muchas necesidades que hay que cubrir, aparte de las básicas. Luego, no es lo mismo educar a un cachorro que vive en el campo que otro que vive en un entorno urbano o que otro que vive en una urbanización. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí nos metemos de lleno también en el tema de las razas. Tú metes a un cachorro de mastín en el campo y crecerá tranquilo, con niveles de estrés óptimos, pero si luego lo tienes que ir llevando al veterinario, vas a ir recibiendo visitas, vas a hacer fiestas de cumpleaños o diferentes situaciones con más sobreestimulación, ese perro no va a tener unas bases para poder gestionar todo eso. ¿Y qué pasa con un mastín? Pues que su tendencia es a la protección. Si está aislado en el campo y no le presentamos los estímulos con los que luego va a tener que convivir, su tendencia va a ser a desconfiar. En cambio, metes a un labrador o a un beagle en el campo y aunque no socialices bien y no te pegues un curro de socializar y de llevar a diferentes entornos y presentarle personas, muy mal lo tienes que hacer para que ese perro pueda tener algún comportamiento reactivo o de agresividad. Si tienes un perro de protección de personas, por ejemplo, un pastor alemán o un pastor belga, y lo tienes en el campo o lo tienes en una casa, en una urbanización, las probabilidades de que se vaya a reactividad son más altas, porque hay menos socialización. O sea, cuando tenemos un cachorro, hay que atender a muchos aspectos, ¿vale? Por eso siempre se dice, todo es subjetivo. Hay que atender a cada necesidad de cada individuo en concreto. ¿Por qué? Porque cada perro es un mundo y cada infancia que ahora nos meteremos es un mundo. ¿Vale? Entonces, si tenemos pues razas de caza, pues las posibilidades de que se vaya a reactividad pues son un poco más bajas que si tenemos un perro de protección de personas o de protección de ganado. Sus tendencias son diferentes. Entonces, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es conocer las razas, las tendencias y las predisposiciones de cada una de ellas. Al ladito pone reforzadores inconscientes, ¿vale? Hay veces que nos mandáis vídeos y el perro no está reaccionando a un perro, pero a lo mejor se está interponiendo entre medio de su persona y otro perro. Y como no ha reaccionado, lo acariciamos y lo felicitamos. Y en verdad lo que estamos reforzando es control y protección. Cada vez que hablamos, cada vez que miramos, cada vez que tocamos, podemos estar reforzando conductas o estados emocionales alterados que no nos interesan. Entonces, todo el tema de reforzadores y de reforzadores inconscientes es un aspecto importante
que hay que tener en cuenta a la hora de educar un cachorro y un adolescente. Volvemos al tema del entorno. Si tú vives en el campo, porque vivas en el campo no significa que tengas que dejar de socializar. Nosotros hemos vivido en masía aislada y 2 o 3 veces a la semana cogíamos a los perros que ya eran adultos a seguir socializando en entorno urbano. Porque si no, ¿qué va a pasar cuando vean a alguien por un camino cuando ya lleven años sin bajar a entorno urbano? Se empezarán a ladrar, a desequilibrar aspectos que ya tenían superado, que ya tenían trabajado. Entonces, no por vivir en el campo hay que dejar de socializar. La parte buena es que un cachorro que crece en el campo y lo llevas a un entorno urbano, a un sitio en concreto, sus niveles de estrés están óptimos. Puede haber mucho más aprendizaje que un pobre cachorro que se tiene que adaptar a Gran Vía de las Corts Catalanas en Barcelona. ¿Cómo va a tener los niveles de estrés un perro que no puede hacer una adaptación progresiva al entorno urbano? Pues altos. Se socializan con niveles de estrés muy altos, se socializan con sobreestimulación y es muy complicado normalizar todo lo que es entorno urbano en una zona pues de mucho tráfico, de mucho ruido, de mucho movimiento. Fijaros que cuando una mamá tiene los cachorros no se mueven, ni la mamá se mueve al lado de los cachorros hasta que estos no empiezan a desarrollar sus sentidos. Y cuando ya empiezan a desarrollar sus sentidos, la mamá se queda en un sitio y los cachorros se van moviendo un poquito, exploran y vuelven a la seguridad de mamá. Vuelven a explorar, vuelven a la seguridad de mamá. Ahora me voy otra vez a explorar para otro lado y vuelvo a la seguridad de mamá. Y luego vuelvo a explorar por aquí y vuelvo a la seguridad de mamá. Cuando ya van cogiendo más seguridad y más confianza en sí mismos, empiezan a moverse más rato, más zonas, van ampliando ese umbral de seguridad, pero siguen volviendo a mamá. ¿Qué pasa cuando los sacamos de estar con la mamá y con los cachorritos, con los hermanos? Pues que su figura de apego seguro desaparece. Entonces hay que hacer un proceso de que cambian totalmente su figura de apego. Nosotros no vamos a llegar a ser como su madre, pero es importante que nos curremos este aspecto del que luego hablaremos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en el campo? Pues que hay que socializar en entorno urbano y de forma gradual. Si vives en una urbanización, tienes que socializar fuera. Tienes que coger el coche por narices. ¿Por qué? Porque a la que sales, los perros de las casas ladran. Y eso es lo contrario a lo que queremos. ¿Qué queremos para un cachorro? Pues que asocie todo lo que va encontrando a seguridad, a protección, a bienestar. Y si sale a pasear y tienes al perro del vecino amenazando, al otro ladrándome, y vas caminando y todos te van ladrando, ¿creéis que eso es socialización? No, es una putada. ¿Vale? Para el cachorro es muy complicado de gestionar. Para un perro adulto ya lo es, imagínate para un cachorro. Luego no sabréis por qué ahí el perro es reactivo. ¿Vale? Entonces, para mí es lo más complicado para socializar a un cachorro. En verdad, para tener a un perro equilibrado. En urbanización, con las típicas casas alrededor con más perros que no salen nunca, que no están socializados, que están controlando, que están protegiendo. Son perros que no están bien a nivel emocional. Entonces, tu perro, si está en crecimiento directamente, es que no debería ni conocerlos, ni verlos, ni escucharlos. ¿Vale? Entonces, es lo más complicado de equilibrar. Si es un pueblo tranquilo, así como el nuestro, es muy sencillo porque lo tienes todo. Lo puedes hacer progresivo. Si yo quiero socializar al perro con calma, pues me voy para abajo o para el lado. Y si quiero darle un poco más de entorno urbano, pues me voy para arriba. Y puedo ir estructurando la socialización según va gestionando el cachorro y según va necesitando. ¿Qué pasa con un entorno semiurbano? Bueno, pues que puedes elegir pues, los horarios, las zonas, las rutas, ¿no? Para hacerlo más progresivo, más estructurado.
Y un entorno muy urbano, ¿qué tiene? Pues que hay calles de algunas ciudades que aunque salgas a las 5 de la mañana hay coches, hay motos y hay gente. ¿Vale? Hay zonas de Barcelona que sí o sí siempre hay gente. O vives en un rellano que tienen, yo qué sé, 4 escaleras y si no es un vecino es el otro y si todo le preocupa. ¿Vale? Entonces aquí hay que currárselo muchísimo más. Un perro que vive en un entorno urbano o en una urbanización para que crezca equilibrado y de adulto no tenga problemas de conducta, lo tienes que hacer muy bien y de manera muy consciente para que no se te vaya de las manos. Vale, contexto familiar. Aquí depende la preparación de la familia, que hayan tenido perro antes, que no, y los conocimientos que tengan de educación canina. No es lo mismo una familia con niños que una familia sin niños. ¿Qué suma un niño? El niño lo refuerza todo. El perro está nervioso y al niño le hace gracia. ¡Ay, qué bonito! El cachorro es súper bonito, todo el rato son reforzados. Ya, lo hacemos mal los adultos, imagínate para que se controle un niño cuando los adultos ya tenemos una base y unos conocimientos, los niños son los que hay que controlar porque ellos no se autocontrolan solos. Entonces hay que mediar. Y esto es un trabajo pues bastante más desgastante para la familia, si la familia es consciente. O con niños adolescentes, que hay más autocontrol, pero ¿qué pasa aquí? Pues que hay más tensión, hay más gritos, hay más conflictos, hay más tensiones en general. Y un cachorro que vive en un ambiente familiar con conflicto, con tensión, vive con los niveles de estrés altos y un poco en alerta. Y esto va a influir en toda su socialización. Que hayan gatos u otros animales es una fuente de estrés hasta que los normaliza, hasta que se adaptan. Pero metes a convivir especies diferentes. El cachorro se tiene que adaptar a esto. Entonces el cachorro cuando ve al gato, pues al principio le asusta, ¿no? Pero esto rápido se soluciona. ¿Qué es lo que perdura aquí? Pues que el perro tenga tendencia al control y controle cada cosa que hace el gato. O que el perro sea reactivo al movimiento, que siento cachorros, pues lo tenemos asegurado, que en algún momento saldrá la reactividad al movimiento y cada vez que corra o salte el gato, ¿qué pasará? Pues que el perro lo quiere parar y cada raza lo hace a su manera y a su estilo. Aquí hay que aprender a mediar y hay que desensibilizar movimiento y demás. Hay veces que cuando están aburridos, si van a por el gato, ¿qué pasa? Aquí el humano me da atención, me riñe, me para. ¿Qué hacen cada vez que están aburridos? Pues a por el gato, que así pongo en danza a los humanos. ¿Vale? Pueden haber varios conflictos alrededor de este tema, ¿vale? Pero socializar y educar a un cachorro con gatos u otros animales en casa, pues es más complicado. Conflictos familiares o ambientes tensos. El ambiente familiar hace muchísimo. Y aquí volvemos a tener en cuenta a los niños. ¿Qué diferencia hay cuando un perro vive con una persona o con una pareja adulta a cuando hay un niño, 2 o 3 en casa? Pues que no hay calma. Hay calma cuando están en el cole o en la guardería, pero luego por las tardes y el fin de semana hay más estrés. Esto lo tenemos que tener en cuenta, influye directamente. Hay gente que nos llama a visitas a domicilio y decía, es que siempre hemos tenido perros y nunca hemos tenido problemas. Dice, y este es súper malo. Y dice, no, este se está criando con niños en casa. Y además puedes haber cogido un perro de una raza diferente a la que tuviste y cada uno tiene su carácter, pero cada uno tiene sus predisposiciones. Pisos compartidos. Es muy complicado, ¿vale? Cuando el perro no es de todos y se comparten habitaciones. Hemos hecho muchas visitas a domicilio en pisos compartidos. Y hay veces que, vale, pues la familia coge la base, pero luego el de la otra habitación no,
o uno sí, pero tres no, porque no estaban y claro, lo que uno no refuerza, el otro sí, lo que uno ha aprendido a no reñir y a poner los límites de otra manera, pues los otros castigan o riñen porque aún no tienen esa base. Cuanto más gente, más complicado. Cuanto más animales, más complicado también. Y no es lo mismo tener un perro que tener dos o que tener tres o que tener cuatro. Cuantos más perros, más relaciones establecen, más vínculos hacen y más se refuerzan entre ellos, ¿vale? Se estructuran los roles, ¿vale? Es bastante más complicado. Es una mini manada, ¿vale? Las mini manadas son mucho más complicadas de gestionar que un perro solo. Si el otro perro, lo que hemos hablado, está equilibrado, pues perfecto. Si no está equilibrado, nos traerá por la calle de la amargura. Entonces aquí es importante establecer dónde el perro está ayudando y dónde está complicando la situación. Por ejemplo, si yo tengo un cachorro y tengo un perro adulto en casa que es reactivo a perros, la socialización con perros debe ser 100% por separado del perro adulto. Porque a la que entre en la adolescencia tenemos asegurada la reactividad. Pocas probabilidades hay de que no sea reactivo si el adulto le está diciendo que reaccione. ¿Vale? Nosotros con Toruk tenemos una perra en residencia indefinida que es reactiva, bueno, tenía problemas de agresividad a perros y a personas, ¿vale? Entonces se han equilibrado muchas cosas, ella ahora no ladra por la calle, pero no quiere porque ella protege al cachorro. Entonces ella no quiere que se relacione el cachorro. ¿Qué hacíamos? Pues al principio la socialización por separado. Y cuando ya el cachorro rondaba ya el año, algunos paseos los hacíamos por tema de prisas, por no hacer 2 paseos cada vez, porque es mucho más tiempo. La metíamos y entonces ella iba más atrás y Toruk iba con Osete delante, ¿vale? Porque Osete no tiene problemas, es un buen referente. Cuando ellos saludaban, Yuna estaba tensa detrás y lo envía con la mirada o hace pequeños ruiditos, ¿vale? Yo ya estoy ahí parándolo. ¿Qué nos ha pasado? Pues que en el siguiente periodo sensible, que ahora hablaremos de ellos, eh, Toruk aprendió a echar a los perros porque Yuna no quiere relacionarse con perros, ¿vale? Y como Toruk tiene una tendencia a la protección, pues tenemos que equilibrar este tema. Ahora llevamos 2 meses o 3 que Toruk nunca pasea con Yuna, otra vez. Porque de nada sirve que yo esté trabajando este tema si luego tengo un perro adulto por detrás que me está diciendo todo lo contrario al cachorro, ¿vale? Y esto es algo que no se tiene en cuenta. Muchas veces nos llaman familias que tienen un perro grande joven y, bueno, le echan las culpas de todo porque es reactivo, porque lo echa todo de casa y sabéis quién lo manda, ¿no? El chiquitillo, el más abuelito, el que estaba primero. O sea, el otro es el ejecutor, en muchas ocasiones, ¿vale? El perro joven es el que quiere hacer. El perro más mayor es el que dice lo que tiene que hacer el otro, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. No siempre, estamos generalizando, por eso siempre hay que mirarlo caso a caso. Pero si tenéis dudas de ello, pasear al cachorro por separado del adulto y mirar los cambios en el comportamiento, si se relajan más, si se relajan menos, ¿vale? Por ejemplo, un perro que es sociable con personas, si te viene de personas a casa y el cachorro ve cómo el adulto se relaciona con personas, nos va a ayudar. Pero si es reactivo a perros, no lo llevemos a sitios con perros con el cachorro. Si tu perro adulto tiene miedo a ruidos, trabaja la socialización en diferentes entornos con el cachorro, por separado. Lo mismo si es reactividad a movimiento, lo mismo si tiene miedos en general, la socialización hay que hacerla por separado. Porque si te lo curras y lo haces bien, cuando el cachorro tiene ya 1 año y medio, 2 años, que empieza a salir ya de la adolescencia, ese cachorro con una buena base, con una buena estructura, con habilidades, con seguridad en sí mismo, con estrategias, te va a poder ayudar a ti a equilibrar al adulto.
Pero si no le damos una buena base al cachorro y en toda la etapa de adolescencia, en nada vas a tener dos problemas iguales, ¿vale? Por eso es importante tener este tema en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en el contexto familiar es si hay miembros en la familia con algún tipo de necesidad especial o algún tipo de discapacidad. Hay discapacidades que no afectan, pero hay otras que sí. Todo lo que sean movimientos bruscos, que no puedan controlarse, que quieran manipular todo el rato al cachorro. Esto hay que vigilarlo, ¿vale? Ahora una mami del cole de mi hijo ayer me decía que si la podía ayudar a encontrarle una familia a un perrito que tiene una mami con un niño que tiene autismo. Y lo que pasa es que cuando el niño quiere interaccionar con el perro, o sea, le gusta el perro, pero se pone muy nervioso y le acaba pellizcando y las manipulaciones son muy bruscas y el perro está cogiendo miedo. Entonces el perro ha empezado a marcar. Pues claro, decía, a nivel de comportamiento, ¿esto se puede trabajar? No, lo que necesita ese perro es salir de ahí. O sea, a un niño con autismo no le puedes decir que se autocontrole, puedes trabajar en ello, pero el perro va a morder. Entonces no tiene sentido, ¿vale? Entonces, en este caso, pues mejor buscamos una familia, es un Jack Russell, es perro pequeñito, pues es fácil de dar y más facilidad para la familia y más tranquilidad para el perro, ¿vale? Porque siempre hay que sopesarlo y mirarlo caso a caso, ¿vale? Pero tener en cuenta que esto es algo que hay que tener bastante presente, ¿vale? Si hay alguna dificultad en casa. Hay veces que vienen familias que quieren adoptar y preguntan, se dejan asesorar y hay veces que para niños así con dificultades y demás he dado un Rottweiler adulto de 8 años en adopción. Porque ese Rottweiler le encanta ser manoseado, recibir atención y mimos, no es sensible, o sea, si eres bruto le da igual, no le importa, porque ni te hace señales de calma porque no le preocupa. En cambio, con otros machos, pues como que no es muy sociable, y están en el campo, pues dices, es perfecto, es un perro que no solo va a aguantar, sino que es que además ya le está bien que le hagan caso, porque él lo busca. Entonces es elegir las necesidades del perro y casarlas con las necesidades de la familia, para hacer ese match, para que haya equilibrio. Si damos un border collie que de normal no quieren ser muy manipulados a una familia que les encanta manipular, pues aquí vamos mal. Dale un labrador o un perro de estos que no se cansan nunca, ¿vale? Digo labrador porque es la raza así como más típica, pero hay individuos de otras razas que son súper cariñosos y no te los quitas de encima. Pues hay que intentar casar esas necesidades. Vale, seguimos. Hay que tener en cuenta las rutinas, ¿vale? Las alimentarias, el paseo, diversión, exploración, ámbito social y que la familia tenga clara el tipo de rutinas que necesita cada cachorro para su edad y por su nivel de energía, ¿vale? Tanto alimentarias como de paseo, como de exploración, como de socialización. Hay que tener en cuenta también el estado físico, que no tengan dolores o malestares, que no hayan intolerancias alimentarias o tengan parásitos, ¿vale? Yo cuando adoptamos a Toruk, se supone que venía con todo hecho, pero venía llenito de parásitos de todo tipo. Estuvo 2 días cagando parásitos, pero que no había un mañana. No sabíamos cómo cabía eso ahí. Y creíamos que el picor y los problemas de piel que tenía era de los parásitos, que mientras se mueren pican. Y no, venía con sarna. Todo el rato se rascaba. Era un sin vivir. Estaba estresado del picor. ¿Vale? Entonces, bueno, por suerte, como ya tenemos experiencia en estas cosas, pues se diagnosticó rápido. Pero hay veces que los problemas de piel tardan mucho en ser diagnosticados. O hay veces que creemos que porque sea cachorro no puede tener una displasia. A Rita le diagnosticaron una displasia de codo con 5 meses.
Hay cachorros con unas displasias de cadera brutales, que están en crecimiento, no le van a poder hacer nada, pero tenemos que ser conscientes de ello, para no hacerlos saltar, para no hacerlos correr y porque hay formas de paliar los dolores. Esto también hay que mirarlo uno a uno y en función de la necesidad, equilibrar. Vale, más cosas a tener en cuenta. El tema de persona me lo dejo para final. El descanso. Esto es un tema que casi nunca está en equilibrio. Los cachorros necesitan descansar mucho tiempo. Cada vez que tienen una actividad contigo, que vienen de la calle contigo, cada vez que los has llevado en brazos a algún sitio, necesitan descanso para asimilar e integrar lo aprendido. Cuando el cachorro duerme, sus niveles de estrés se equilibran y su cuerpo crece, se desarrolla. O sea, el descanso es súper importante. Hay cachorros que duermen poquísimo. ¿Por qué? Porque viven en ambientes estresantes o porque les ponemos la cama en sitios de paso o porque tenemos la música a tope o con la tele o las luces se sobreestimulan y no pueden dormir, entonces empiezan a hacer cosas malas y no saben cómo gestionar toda esa sobreestimulación. Los cachorros necesitan muchas horas de descanso al día. Cuanto más bebés, más descanso necesitan. ¿Y qué pasa? Pues que como son tan monos, están dormidos y vamos a darles besitos, a tocarlos, a acariciarlos y a molestarlos en general. Si hay niños, pues peor aún. Si es un cachorro con tendencia al control y hay niños o hay otros perros o hay gatos y el perro está controlando, pues que no se relaja. Y hay que empezar a equilibrar todo este tema. Cuando hay protección, lo mismo. Cuando hay reactividad al movimiento, lo mismo. Hay cachorros muy reactivos al movimiento que van mordiendo los zapatos, las zapatillas o los tobillos de la familia cuando camina. ¿Vale? Entonces, esto hay que equilibrarlo y mientras no se equilibre, asegurar que la familia camina poco a poco, ¿vale? Y cuando esté preparado, empezar a normalizarlo. Vale, tema de descanso, ya está. Tema de alimentación. Siempre se habla de alimentar bien al cachorro, pero siempre se habla de alimentarlo bien con pienso. Nosotros cuando llega un cachorro en casa, aunque tenga 1 mes y medio, empieza con comida natural, triturada, con todo triturado, pero hasta con hueso. Todo. ¿Vale? Nosotros no somos partidarios de pienso, ya lo sabéis, los que nos conocéis, ¿vale? Es una buena nutrición por un lado, para que haya un buen crecimiento, para que el sistema inmunitario esté fuerte, crezca en un buen estado físico, ¿vale? Claro, el perro va a crecer, sobre todo en razas grandes. Cuanta más calidad en la alimentación, más sano va a crecer, mejor se van a desarrollar las articulaciones, menos problemas osteoarticulares van a tener luego. Pero no solo es esto, tiene que haber disfrute. Si no disfrutan con la comida porque siempre les metemos el mismo engrudo seco, ¿qué pasa aquí? Pues que estamos generando una base de frustración y malestar que va a desencadenar en diferentes problemas de conducta, como puede ser robar comida cuando nos despistamos, robar en el cubo de basura, pedir todo el rato comida, robar bocadillos a los niños, buscar basurilla por la calle, tragar todo tipo de objetos, piedras, arenas, plantas, cactus, que hemos visto de todo. ¿Vale? Entonces, si hay una buena alimentación, el perro no pide comida, ya están sus necesidades cubiertas. Si además es una nutrición, además complementada y bien balanceada, pues mucho mejor, porque también le estamos alargando la vida al cachorro. La masticación, cuando damos pienso o damos alimentación natural triturada, muchas veces falta el desgaste, el desgarre y el destrozar el hueso, el comer, el desgarrar. ¿Vale? Es una necesidad que hay que cubrir en los perros, por eso es importante darles diferentes tipos de masticación y al cachorro hay que graduárselo según va estando preparado.
Hay huesos de mayores dificultades que otros, ¿vale? Hay snacks recreativos o, bueno, en las tiendas te venden de todo, pero no te dicen que con eso un perro se puede ahogar o se puede atorar. O un perro que come con mucha ansiedad, pues esa masticación no es correcta para él y tiene que empezar por otra hasta que reduzca estrés. Hay mucho desconocimiento alrededor de este tema. Empieza a haber más conciencia sobre la importancia de la masticación, pero muchas veces no se está dando la masticación correcta. Si queréis, hicimos hace unas semanas un curso de alimentación natural con Chus para los que habéis entrado nuevos. Eran 24 euros si no recuerdo mal. Si alguien quiere que me lo diga por privado y os paso la información, ¿vale? Y aunque sean cachorros, empiezan ya. Lo que pasa es que tienes que hacer como con los niños, ¿vale? Igual que a un niño no le das todo de comida diferente de golpe, con el cachorro de perro tampoco. Primero le metes un sabor, vas viendo si le sienta bien, le vas metiendo otro, le vas cambiando las carnes, pero se hace un proceso progresivo, porque si hay alguna intolerancia o hay alguna alergia, tienes que poder saber a qué. Si lo das todo junto y cada día le cambias el menú, no ves. ¿Vale? Entonces, si a alguien le interesa, que me diga y os lo envío. Otra cosa muy importante para el perro es saber estar sin hacer nada. Establecer un equilibrio entre actividad y calma. Para mí es lo más importante y de las cosas más complicadas en el mundo de la educación canina. Y sobre todo en algunas razas. ¿Vale? Hay razas que no es lo mismo enseñar a un mastín a no hacer nada que te dirá, pues perfecto, pues nos sentamos aquí. Si hay que ir, se va, pues si no, ¿para qué vamos a movernos? Pero enseña a un border collie o un podenco a no hacer nada. No es lo mismo enseñar a un border collie a venir a la llamada que a la que has dicho su nombre, lo tienes al lado, que enseñar a un podenco a venir cuando lo llamas. ¿Por qué? Pues porque las inercias son diferentes. Porque las distancias de seguridad que se le pide a cada perro son muy diferentes. Entonces su educación tiene que ser adaptada a la necesidad concreta de cada cachorro. ¿Vais bien? Por aquí os veo apuntar mucho, digo, la lista en un recuadro nos cabe, ¿eh? Vale, pues sigo. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Vale, aquí me voy a meter en el carácter del perro primero y luego vamos a ir a tema del vínculo con su persona y todo este tema, ¿vale? Carácter y predisposición del perro. Esto es complicado. Esto os recomiendo que por lo menos en un momento de su vida hagáis una sesión para saber qué individuo os ha llegado a vuestra familia y saber, pues, si tenéis un perro pasivo o activo. Si tiene tendencia a evitar conflicto y a evadirse y a gestionarlo con juego o con movimiento, pero evitar, o si es activo y se mete en todos los fregados y todo lo quiere parar y reacciona en vez de huir. Si tenemos un individuo introvertido o tenemos uno extrovertido. Yo en casa tengo la noche y el día. Osete, introvertido, tranquilote, él va a su bola, no se mete con nadie. A no ser que sea algo con la familia o con su gente, él pasa de conflictos. Y en cambio el otro, que es un border collie con podenco, extrovertido a tope, activo a tope, se mete en todos los fregados, empático a más no poder, se preocupa y se ocupa de todo. ¿Vale? Entonces, cada perro, por raza y por su pasado, va a tener una predisposición y el resto lo vamos a generar nosotros con la educación y el contexto que le estamos proporcionando. Entonces es importante saber qué carácter tiene nuestro perro porque su socialización debe estar enfocada a cubrir esa necesidad concreta. Si tengo un perro introvertido, pues vamos a trabajar la socialización.
Ahora, si es un perro extrovertido, súper activo y empático, ¿qué tenemos que trabajar? Pues más la calma, más la gestión de la frustración, más, bueno, otros aspectos importantes. O sea, la socialización de un cachorro y el acompañamiento durante toda la adolescencia irá marcada por este carácter. Depende de sus niveles de estrés y de su motivación, pues habrá más o menos capacidad de concentración y sobre esto se trabaja. La capacidad de concentración se potencia para que emitan respuestas pensadas y razonadas. ¿Qué capacidad tiene para gestionar el estrés? Aquí ahora hablaremos de dónde viene la procedencia, la etapa neonatal, que es cuando ha estado con su mamá, cómo lo ha gestionado la mamá. Va a depender de cómo él luego en un futuro va a gestionar el estrés en gran medida. Y también en el contexto donde se críe y qué educación y qué base le demos nosotros. La gestión de la frustración. Esto también por raza y por individuo. Hay personas que nacemos con mucha más tolerancia a la frustración que otras que tenemos poquita. Los perros igual. Las razas de presa, las razas tipo mastines, pues border collies, Gossos daturas tienen poquita tolerancia a la frustración. Hay que equilibrar. Hay que hacer un trabajo activo sobre este tema en depende qué perros. Yo cuando me llegó Rita con un mes y medio a casa, y yo en aquel entonces, claro, os estoy hablando de hace bastantes años, ¿vale? Venía de educación tradicional. Nunca he hecho educación tradicional propiamente dicha porque no vibraba conmigo, pero el típico este sí, ¿vale? Entonces, cuando le hice el a Rita, con los dientecillos de leche de mes y medio, me sacó unos dientes, ¿sabes? De tú a mí no me vas a reñir. Y yo, ¡ah! ¿Sabes? Yo, hostia, con la cachorra, qué carácter. Pues la tolerancia a la frustración de Rita era baja. También lo es en Toruk. Hay que equilibrarla, ¿vale? Pero es una gestión emocional. Igual que la impaciencia, es una gestión emocional. Y hay que acompañar al cachorro y al adolescente con diferentes ejercicios, exponiéndolos a diferentes situaciones, a diferentes contextos, donde se pueda trabajar esa gestión del estrés, esa gestión de la frustración, esa gestión de la impaciencia, siendo muy coherentes, teniendo unas pautas muy claras para acompañarlo. Y esto no se consigue en 2 días, es un acompañamiento durante toda la adolescencia y la etapa de cachorro. ¿Cuáles son sus estrategias de descarga? ¿Cómo se descarga cuando tiene un pico de estrés? ¿Cómo desfoga? ¿Cómo quema esa energía que sobra? ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento, sus recursos que tiende a utilizar? Esto nos va a dar mucha información de quién va a ser él luego de adulto, cuáles van a ser sus inercias, cuáles van a ser sus tendencias. Entonces, desde aquí, conociendo bien al perro, ya podemos empezar a trabajar muchísimos aspectos para facilitar la adolescencia, que no se nos vaya de las manos. Hay que tener en cuenta también la intensidad emocional del perro. Hay perros que son como una cerilla, ¿sabes? Que a la que se encienden súper rápido. Hay perros mucho más calmados. A nivel emocional, hay perros con mucho más descontrol emocional que otros. Aquí influye directamente las razas. Por ejemplo, a un mastín que se le pide que mantenga la calma en situaciones tensas. Entonces, un perro que tiende mucho a razonar, no se le suele ir la flapa. Es como antes de pensar siempre razona, o sea, antes de actuar siempre piensa y siempre razona, ¿vale? Es una tendencia de la raza. En cambio, el border collie, ¿qué hace? Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, no pienso, voy por inercia, ¿vale? Entonces, la estrategia, la hoja de ruta de cada cachorro, según su raza, según de dónde viene la procedencia, las etapas que ha vivido previamente a llegar a nosotros, va a tener unas necesidades concretas como individuo. Y toda su socialización y toda la adolescencia va a ir marcada para equilibrar todo esto.
y se tiene que enfocar directamente en la necesidad de cada uno de ellos. Vale, y aquí es cuando son cachorritos, ellos nos empiezan a decir quiénes quieren ser en este mundo, qué vienen a hacer en este mundo, qué predisposiciones tienen. Y tenemos que permitirlo, porque muchas veces nosotros vamos con nuestra expectativa y normalmente la expectativa es de tener un perro pasivo que pase de todo. Y pocas veces el perro es pasivo y pasa de todo. Porque cada perro, cada raza está hecha para algo. Tiene unas predisposiciones. ¿Problema? Pues que no averiguamos qué predisposiciones tiene cada uno de ellos y luego nos lo encontramos en la convivencia. Y metemos un perro de presa y nos quejamos de que es que son brutos y es que son cabezones. Es que es normal, si es que es lo que se les pide por raza, para las funciones que tienen que desarrollar en concreto. Es que he cogido un pastor alemán porque es muy listo. Dios, sí, y protector de la familia, y controlador, y reactivo al movimiento. ¿Estás dispuesto a equilibrar todo eso? Porque si no se puede convertir en una pesadilla. Me cojo un border collie, es súper listo y súper bonito. Sí, sí. ¿Y qué le piden a un border collie? Que desde que amanece hasta que se pone el sol esté trabajando sin parar, que esté controlando sin parar, que se refuerza hasta con una mirada cuando lo está haciendo bien. Y esto lo metes en una convivencia familiar con personas que no tienen conocimientos y se puede convertir en otra pesadilla. Entonces, ¿qué expectativas tenemos ahí nosotros? Ellos tienen unas necesidades, tienen unas predisposiciones como individuo y por raza y como especie también. ¿Vale? Entonces aquí, desde cachorritos y conforme van entrando en la etapa de adolescencia, ellos nos están empezando a decir quiénes son y qué quieren hacer. Por ejemplo, Toruk nos dice que quiere proteger. Y dice, no hace falta. Tenemos un perro tipo mastín que no protege, que solo avisa, pero no protege, ¿sabes? Dices, bueno, superado, bien, ¿no? Estamos en equilibrio. Y viene un mesticillo de Border Collie con Podenco, que es protector a saco. Bueno, pues ahí estamos, equilibrando. Pero tenemos que aceptar cuáles son sus tendencias y predisposiciones. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues desde el respeto vamos equilibrando, vamos dándole recursos, estrategias, habilidades para que, vale, protege, pero sin ponerte chulito. Protege si quieres. Rita protegía, pero jamás hizo daño a nadie. Era una perra 100% fiable, me la podía llevar a un casal con 50 niños y si hubiera querido me olvido de ella. Es 100% segura. Pero su tendencia a la protección estaba ahí, solo que muy equilibrada. Entonces, no intentemos anularlos como individuos, sino equilibrar y que lleguen a ser la mejor versión de sí mismos. Protección, sí, pero desde el equilibrio, sin ansiedad, sin miedos. Control, vale, ¿quieres controlar? Pues controla, pero desde la calma, sin ansiedad, sin descontrol emocional, sin miedos. Demos una buena base para que sean su mejor versión, para que sean felices y para que no sientan ahí la presión de nuestras expectativas y nuestras tensiones y nuestros enfados. Pero para eso, los que tenemos que aprender somos nosotros. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la seguridad. Y aquí hay un fino equilibrio entre mantenerlos seguros, pero no sobreprotegerlos. Ellos tienen que poder equivocarse y correr algún riesgo, pero tenemos que estar ahí supervisando. Y si sabemos que un contexto puede ser peligroso, no lo llevamos a ese contexto, nos anticipamos y preparamos las situaciones para que él pueda crecer y desarrollarse en un ambiente sano, sin sobreprotección. O sea, si quiero que se socialice en un contexto concreto, no lo voy a llevar a un sitio donde hay un barranco al lado, donde voy a tener que estar todo el rato diciéndole, no, ahí no, para, ahí no. Y si hay un barranco al lado, pues me llevaré una correa larga para no tener que estar inculcando miedo todo el rato,
pero mantenerlo seguro. ¿Me explico en ese sentido? Esto es importante, ¿vale? Saber anticiparse, saber organizar, saber estructurar las sesiones y lo que necesita el perro en cada momento, ¿vale? Luego, en el curso online que os estaba preparando, donde cada uno de estos aspectos está desarrollado y súper ampliado, hablamos de todas las plantas que no son seguras, que son tóxicas, que son peligrosas, con el tema de cables, con, bueno, pues todo lo que es mantener la seguridad dentro y fuera de casa. Y establecer ese equilibrio entre sentirse, o sea, que el cachorro se sienta seguro sin sobreprotegerlo. Y que haya un control mínimo, pero sin que el cachorro se sienta coartado, sin que le limitemos su libertad, ¿vale? Y poder adaptarnos a las necesidades de cada uno de ellos. Que esto también por raza no es lo mismo mantener seguro, a depende qué razas, es bastante más complicado. ¿Vale? Vale, en relación al paseo, pues hay que trabajar el tema de los materiales, habituarlo correctamente, si tienen que llevar bozal, positivizarlo, los tiempos de paseos correctos para cada etapa de desarrollo, los tiempos de exposición, las zonas, cómo se ve cuando el perro está preparado y está aprendiendo y gestionando bien cada entorno que le estamos proporcionando, cómo deben ser los paseos desde los primeros meses de vida y cómo los vamos subiendo de intensidad y cómo vamos añadiendo estímulos, contextos y diferentes situaciones. ¿Cómo acompañamos esto, la persona? Y cómo acompañar desde un lenguaje corporal. O sea, tenemos que acompañar esos miedos, esas inseguridades, con un lenguaje corporal que el perro vaya a entender. Si el perro está preocupado y nosotros decimos, no pasa nada, tranquilo, eso no sirve. ¿Vale? Tenemos que aprender a comunicar lo que el perro necesita en cada situación en concreto. Tenemos que aprender a darle esa seguridad, anticipando con presencia y sabiendo estar. Por ejemplo, si yo me meto en un pipicán y me quedo ahí con perros tensos que lo están persiguiendo, que lo están amenazando, que están protegiendo a su persona y están echando todo el rato a mi cachorro, lo estoy traumatizando. Eso no es mantenerlo seguro. Luego no sabré por qué y a los 8 meses me entrará en una reactividad a perros por malas asociaciones, porque de cachorros tragan con todo. Pero cuando entran en la adolescencia, donde antes tragaban, ahora dejó de tragar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay veces que vamos caminando con un cachorro por la calle y ¿qué pasa? Pues que son súper monos y todo el mundo quiere tocarlos, ¿no? Pues hay que saber decir que no. ¿Por qué tiene que tocar una persona a tu cachorro? ¿Vale? Yo no digo que no, porque Zoruk era sociable y a él no le importaba, nunca ha tenido problemas con los manipulados. Pero siempre le digo, si el cachorro quiere, sí. Si le quieres preguntar, agáchate, ponle la mano delante y yo te digo si quiere o no. Así tengo a todos los niños del cole de mi hijo leccionados. Se agachan, cuando lo ven, se agachan, le ponen la manita. Y el cachorro casi siempre, ahora ya tiene 1 año y 3 meses, y siempre va y los tiene súper bien asociados porque, bueno, lo he llevado mucho por allí, pero con muchas normas. Y puestas desde la calma, porque si yo me voy enfadando con la gente, ¿a qué lo asocia mi cachorro? A tensión, a mal rollo, y no quiero que asocie mal a los niños ni a las personas que quieren tocarlo. Lo que quiero es protegerlo de que lo agobien, de que lo sobreestimulen, de que lo cojan en brazos. No quiero que asocien mal los manipulados. No quiero que asocien mal las manos de las personas, ni las personas en sí, ni las intenciones de las personas. Todo esto es algo que hay que equilibrar durante todo el crecimiento del perro hasta que se convierte en un adulto. Entonces lo tengo que proteger. Eso también es seguridad. El saber estar, el saber mediar. Vale. ¿Qué más? Socialización. Habituación progresiva a diferentes entornos y situaciones. ¿Vale? Desde acompañar al perro en las vacunas y saber estar ahí y mediar con el veterinario. Porque son malas asociaciones el tema de la vacunación, de la desparasitación, todo este rollo. ¿Vale? Entonces,
Lo tengo que seguir socializando hasta que tiene 2 años. Pero la socialización tiene que estar adaptada a las necesidades concretas de cada perro. Porque cada perro te viene con un contexto diferente, con una base diferente, con una etapa prenatal diferente, con una procedencia muy diferente que va a marcar todo el desarrollo. Entonces, porque tenga 4 meses, las pautas de socialización de un perro a otro pueden ser muy diferentes. Porque uno puede vivir en un entorno muy urbano y otro puede vivir en el campo. Las necesidades son completamente diferentes, o si es de una raza o de otra, o si está equilibrado y los niveles de estrés son óptimos, o viene en pánico, porque hay cachorros que vienen en pánico. Los perros que vienen de países del este, de criadores de estos que venden cachorros súper baratos, esos perros vienen destrozados a nivel emocional. Y cuesta mucho sacarlos de ahí, eso nos va a acompañar durante toda la vida del cachorro. Vamos a ver de equilibrar lo máximo posible. Entonces, me dejo lo del ámbito social, que lo voy a hablar con la adolescencia, y me paso a las etapas de desarrollo que las había dejado por ahí, ¿vale? Que las quería dejar por orden. Vale, etapas de desarrollo. ¿De dónde nos viene el cachorro y el estado emocional en el que nos llega? Cada perro es un mundo. Nosotros llevamos muchos años acogiendo perros de todo tipo, ¿vale? Cuando yo siempre voy a muchas protectoras, cuando he visto cachorros con problemas graves, me los he llevado para casa. Mis perras, Rita y Maggie, siempre han sido super mamis, tenían mucho instinto maternal y cuando los veían se ponían súper súper contentas hasta que los olían y me miraban así con otro desequilibrado. ¿No puedes traer un perro normal a esta casa? ¿Vale? Todos mordían, todos tenían poca tolerancia a la frustración, venían, pues, bueno, nosotros hemos conocido perros de 2 meses que se tiran a morder a perros y personas, pero a saco, con los dientes de leche, porque venían de sitios de pelea. Y los hemos metido en casa. Y esto para nuestras perras no era fácil de gestionar, porque tienen licencia de cachorro, no pueden reñir, ni castigar, ni marcarlas, ni nada. Desequilibrar esto es antinatural para ellas. Y esto requiere de mucha seguridad, muchas habilidades, de trabajo en equipo, de que las ayudemos, para que ese perro no se vaya. Es muy fácil que esos perros no crezcan equilibrados si van a manos inexpertas. Entonces lo que hacíamos es equilibrar y cuando estaban preparados buscábamos una familia y preparábamos a esta familia para asegurar que se adaptaban. Entonces depende qué procedencia y en qué estado emocional llega, el proceso de educar a un cachorro es mucho más complicado. Si nos llega un perro que con menos de 5 meses ya es miedoso, los miedos empiezan a aparecer a partir de los 5 meses. Si antes de los 5 meses ya presenta miedos, tomároslo en serio porque a partir de la adolescencia todo eso se va a intensificar. No es normal que un cachorro tan bebé, o sea, un cachorrito que ha tenido una buena infancia, es todo felicidad, exploración, quiero relacionarme, uy, eso es nuevo, puede haber un poco de inseguridad, pero rápido se les pasa, o sea, les puede la curiosidad y van de buenas con todo. Ese cachorro que está ahí contenido, que está ahí asustado, que suelta boca, esto hay que reconducirlo ya, porque es antinatural que ese cachorro esté así. Viene con una mochila muy dura ya para lo joven que es, ¿vale? Y hay perros que vienen así, o hay perros que vienen, yo qué sé, de experimentación, estos beagles que vienen de experimentación. Trabaja tú esa mochila que lleva detrás. O perros que han visto cómo su mami se pelea a muerte o que los perros de al lado se pelean a muerte porque vienen de sitios de peleas. O que los han criado unos gitanos en unas jaulas y han visto atrocidades. Y aunque tengan un mes, recuerdan. No es como nosotros, que podemos tener el trauma pero no nos acordamos de él. Los perros sí lo recuerdan. ¿Vale? Entonces, las procedencias son importantes y con esto no digo que no se adopten perros que vengan mal. Es imposible. En España la gran mayoría de cachorros están mal por un tema o por otro. ¿Por qué? Pues los que vienen de criador, pocos criadores hay que lo hagan bien y que socialicen. Y los padres y las madres están hartos de parir.
y pasan olímpicamente de los cachorros, no hacen una buena crianza. Tienen a los cachorros, a los padres aislados, frustrados, estresados, te van a venir con una mala base seguro. Los perros que están en vitrinas en las tiendas, con mala conducta higiénica, con miedo a los ruidos de los clanc-clanc en los cristales, con miedo a las manipulaciones porque están hartos de que los cojan en brazos y mil historias. Conductas higiénicas muy heavies, porque están habituados a cagar, mear, dormir, comer, todo en el mismo recuadro. Y esto luego queda ahí bastante marcado. Entonces, aunque lo queramos hacer bien, es complicado todo este tema. Muchas veces los cachorros que mejor están son si han tenido la suerte de llegar a una protectora de estas chiquititas o de estas que no son cacks así muy grandes, que permiten que la madre esté con los cachorros o se les ha proporcionado una casa de acogida y que pueda parir o tener a los cachorros o que pueda entrar con la perra lactando en un hogar o en una protectora pues que no sea muy estresante, pues mira, por lo menos van a asegurar que estén con la madre un tiempo mínimo, ¿vale? La etapa prenatal, lo que ha vivido la madre, esto no lo vamos a controlar, pero muchas madres están estresadas, no solo las que viven en la calle que están pasando hambre y miedo. La mayoría de perras que están en casa, la gente no los tiene bien, están estresados, tienen obsesiones, tienen protecciones de recursos, tienen reactividades al movimiento que van a traspasar a los perros. ¿Vale? Entonces, cuando las infancias no son correctas y las etapas prenatales y neonatales no son correctas, nuestro trabajo cuando llega el cachorro en casa permite menos errores, porque tenemos que equilibrar esto para asegurar que esos cachorros crecen estables. Tenemos que compensar todos los errores que han habido hasta ese momento. Por eso hay tantos problemas de conducta en España, por eso hay tantísimo abandono. Se abandonan muchísimos perros adolescentes, ¿vale? Porque vienen de infancias durillas, que no son correctas en su mayoría. La etapa neonatal es los primeros 2 meses cuando la mamá está amamantando a los cachorros. Lo que vivan aquí importa, lo recuerdan. ¿Aquí qué pasa? Pues que las personas los manipulamos mal y pronto. Miedo a las manipulaciones. Uno de los problemas más frecuentes de las familias es que no le quito la manía de morder las manos. Es que no es una manía, es una señal. O sea, es que te está diciendo que le preocupa lo que le hagas con las manos. Y esto requiere un proceso de normalizar los manipulados. Y esto pasa por un trabajo importante de respeto del lenguaje, de comunicarnos en su lenguaje y de hacer un trabajo de desensibilización si es muy intenso, para revertirlo y que pueda hacer una vida normal. Si esto no se revierte, luego son perros con infinidad de problemas. Es cuando hay veces que dices, no, son cachorros, eso es normal. Dices, no, es típico, es usual, pero no es normal, es diferente. ¿Vale? Si un perro muerde las manos, nos está diciendo que tiene un problema con lo que le queremos hacer con las manos. Y esto hay que trabajarlo, esto hay que equilibrarlo. En la etapa neonatal, muchas veces, si tenemos una mamá que tiene miedo a personas y entra una persona en la misma habitación donde están los cachorros, la madre, a lo mejor solo con hacer así un toque al lado y tocar un poco al cachorro, eso ya es una forma de inculcar miedo. Ya está diciendo, tú quieto ahí, no te acerques, que eso es peligroso. Por las hormonas que desprenda la madre, ahí los cachorros saben si esa madre está preocupada con la persona que acaba de entrar. Entonces, cuando la madre tiene miedo, los cachorros van a tener una tendencia a tenerlo. Cuanto más tiempo estén con ella, más le pueden pasar ese miedo en pequeñas conductas que nosotros no vamos ni a ver, o en una comunicación olfativa que nosotros no podemos percibir, ¿vale? Por eso, de madres miedosas, cachorros miedosos. También hay una parte de miedo genético, pero ahí no voy a entrar, ¿vale? Yo creo bastante en que el cachorro se moldea, aunque vaya con una base genética, ¿vale? Porque he visto perros en pánico y salen. Tarde o temprano, tardan más, tardan menos, pero salen de ese estado, ¿vale? Ahora, con madres que tienen
miedos, pues la tendencia a que los cachorros tengan los mismos miedos son altas, ¿vale? Porque lo está inculcando. Vale. En la etapa neonatal, la madre trabaja muchísimas cosas. No me voy a meter aquí, os las digo así como de pasada algunas, ¿vale? Pero, por ejemplo, trabaja el que el cachorro aprenda a quedarse solo, ¿vale? Lo hace progresivo. Inhibe la mordida, ¿vale? Nosotros cuando nos llegó Toru, que llegó prontito con 1 mes y medio, tenía una boca súper dura. Jugaba contigo y te hacía un daño. Y eso no es un perro de presa. Os he dicho que es un border collie con podenco, pero tenía la boca durísima. Entonces, esto hay que equilibrarlo. Esto nos está diciendo que no ha estado, o sea, el tiempo que ha estado con la madre no ha estado bien. ¿Vale? Normalmente los perros de trabajo, porque la madre de Toruk era una pastora de trabajo, era una border collie de trabajo, el pastor se los lleva a currar, le da igual que dejen a los cachorros allí. Esos cachorros están solos durante un porrón de horas. Entonces vienen pues con las necesidades que no están cubiertas, que no han tenido un periodo neonatal sencillo, porque la madre no ha sido esa figura de apoyo y esa referencia segura y estable que necesitaban los cachorros. Entonces todo esto luego lo tienes que equilibrar tú en casa. Muchas veces este tipo de perros están en granjas en masías, vienen perros de otros lados y están desprotegidos porque la madre no está, no cuida de ellos, porque está trabajando. Y luego encima están llorando y están ladrando porque están pidiendo que vuelva la madre porque tienen hambre y necesitan que les den de comer más cantidad de veces y como están currando no pueden. Cuando luego llega la madre refuerzan esa insistencia porque es antinatural lo que hacemos con ellos. Entonces todo esto lo hemos tenido que equilibrar luego en casa. Por eso os digo que cada procedencia y cada etapa previa que tiene cada uno de ellos influye en lo que vamos a tener que equilibrar nosotros en el día a día y en casa. Luego viene la etapa de socialización, ¿vale? Entre los 2 meses y los 4 o 5 meses, ¿vale? Hasta el primer periodo sensible, que es a los 5 meses. La preadolescencia es entre los 5 y los 6 meses. Es una etapa complicadilla donde empezamos a ver muchas cosas aquí ya y empieza a haber esa revolución hormonal. Luego, a los 6 meses entra en la adolescencia, hasta los 2 años. ¿Vale? Aquí os pongo que cuanto más grande es el perro, más infantil es. O sea, tarda más en desarrollarse. Un perro pequeñito madura antes. Entonces, hay que tener en cuenta los periodos sensibles, son etapas de miedos. Van teniendo etapas de miedos en meses concretos hasta los 2 años. Hay una etapa alrededor de los 8 meses donde el cachorro ya no es cachorro, ya es adolescente, donde todo lo que había que antes no le hemos dado importancia, ahí se intensifica. Es donde se ven los errores, donde sale todo lo que no hemos hecho bien, las malas asociaciones, es donde nos peta todo. Por eso la gente intenta reconducirlo y alrededor del año es donde hay la mayoría de abandonos. Son cachorros mal llevados. Cuando tenemos un cachorro, lo fácil es esa etapa, porque lo más malo es que, bueno, me han destrozado algo, los pipis y las cacas que a algunas familias les cuesta de gestionar, pero no pasa nada más malo, porque los cachorros tragan con todo. Y si les reñimos, tragan. Cuando entran en la adolescencia, todo lo que hemos hecho mal nos pasa factura ahí. Por eso, la importancia de hacer este tipo de formaciones para que haya conciencia de todo lo que va a venir luego, ¿vale? Cuando no hemos hecho bien la etapa de socialización, las consecuencias en la adolescencia son mucho más importantes. Los periodos de miedos hasta los 2 años van a estar sí o sí. Los van a pasar. Lo hayas hecho perfecto, lo hayas hecho como el culo. Lo vas a pasar. Solo que la intensidad de esos periodos de miedos van a ser proporcionales a los errores, a las malas asociaciones, a los conflictos que haya tenido en la etapa de socialización. ¿Vale? A partir de los 2 años
se considera que el perro ya es adulto. ¿Vale? Hay que tener también en cuenta la licencia de cachorros. Un perro adulto equilibrado no riñe a los cachorros. Nosotros tampoco deberíamos ni educarlos riñendo, ni castigando, ni con los no, porque todo esto está generando tensión y desconfianza. Y luego no sabremos por qué y tendrá miedo a personas. O a las intenciones de la persona o a la manipulación de las personas, ¿vale? Entonces, cuando entramos en la adolescencia, hay que asegurar que ese cachorro tiene una buena base, que la familia tiene una ruta a seguir y sabe lo que tiene que trabajar para ir equilibrando, para que cuando llega la adolescencia, que ahí hay una revolución hormonal importantísima, hay un desarrollo sexual complicado de gestionar en muchos casos, ¿vale? Suele salir la impaciencia, la efusividad, la proactividad de que me quiero meter en todos sitios, en todos los fregados. Hay poco autocontrol, hay tendencia a frustrarse, hay tendencia a enfadarse, quieren acción, quieren movimiento, quieren velocidad, se aburren fácilmente. Como comprenderéis, no es una etapa fácil, no es una etapa sencilla. ¿Vale? Entonces, si entran en esta etapa sin una buena base, ¿qué suele pasar aquí? Pues que todo se desmorona. Aquí es donde todo se nos complica. Si el cachorro entra en la adolescencia con una buena base, la adolescencia hay que pasarla, pero también la puedes gozar. Es bonito acompañar a un cachorro a crecer y desarrollarse en este momento que ni es cachorro ni es adulto, está ahí, pero necesita un súper acompañamiento. Es una etapa súper importante para acompañar bien. Aunque hay veces que te quieras cortar las venas, que se te caiga el pelo a clapas del estrés, ¿vale? Porque no es fácil. Tampoco lo es fácil acompañar las adolescencias de las personas. ¿Sí o no? Y encima duran bastante más que la de los perros, ¿vale? Los perros en 1 año y medio te las quitas ya de encima. Pero las personas, yo conozco algunos que hasta los 30 no han salido de la adolescencia. Pues bueno, hay que tener paciencia y disfrutarla y pasarlo bien, porque un adolescente que quiere pasárselo bien, disfrute, experiencias, socializar, comerse el mundo, ayudar, ser útil. ¿Y cómo los tenemos? Pues aburridos como ostras. Los reñimos, los castigamos porque no sabemos cómo gestionarse, depende de qué cosas, y simplemente es falta de conocimientos, falta de una estrategia concreta. Vale. Y me queda al adolescente, hay que seguir socializándolo, ¿vale? No porque haya pasado la etapa de socialización, hay que dejar de seguir de socializar. O sea, se socializa hasta que se hace adulto. Y si lo coges de adulto y no está socializado, se socializa de adulto o en la vejez, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un adolescente y hemos hecho bien el trabajo y es un adolescente, pues será más o menos impaciente, tendrá más o menos tolerancia a la frustración, pero es majo, se relaciona bien con perros, se relaciona bien con personas, ¿no? Tiene una buena base. ¿Qué hay que hacer con un adolescente? Pues proporcionarle diferentes situaciones de crecimiento, de exploración, ¿vale? Y sobre todo, trabajar en el ámbito social, que desarrolle habilidades, que desarrolle estrategias, que pueda elegir quién quiere ser, en qué quiere ayudar, en qué quiere colaborar con grupos sociales, ¿vale? Y que haya pues crecimiento, que pueda haber confianza en sí mismo, que pueda ir creciendo a todos los niveles. ¿Vale? Entonces, educar a un perro desde que pasa por la etapa de cachorro es acompañar muchos procesos diferentes, ¿vale? Entonces aquí os he hecho un listado de los más importantes. 1. Adaptación a la llegada a casa y a la familia, a las rutinas, a la conducta higiénica, las primeras noches, el desapego, el quedarse solo, no es fácil para ellos. Salen de estar con la madre, con los hermanitos y de repente los dejamos ahí solo durante 8 horas. Hay cosas que hacemos que son antinaturales y tienen unas repercusiones emocionales mucho más importantes de las que creemos. Esto en la formación del día 2 de mayo lo hablaremos en profundidad cada uno de ellos y os concretaré más, ¿vale?
La conducta higiénica es algo que el perro por defecto va a hacer bien en unos meses. Entonces, bueno, hay formas de pasar esto lo más leve posible, pero es algo que a las familias les suele generar mucha ansiedad y simplemente es acompañarlo. El perro es limpio por naturaleza. Acompañar el proceso de vacunación y desparasitación. Esto es importante, ¿vale? Porque no es solo la vacunación o la desparasitación o lo que le vayan a hacer, es cuándo se lo hacen y cómo se lo hacen, que no coincida con los periodos sensibles. Seguro que si hay aquí gente de protectora y habéis dado perros, uy, no sé qué se ha abierto aquí, habéis dado perros en adopción, muchas veces después de una esterilización el perro ha tenido más miedos o más problemas, ¿vale? El cómo esterilizar, el cuándo esterilizar es importantísimo. Depende de los miedos, depende de los problemas, depende del carácter. Y es importante acompañar correctamente cuando los llevamos al veterinario a este proceso. Con lenguaje corporal, hacerlo progresivo y mediar. Sobre todo mediar y ser una figura de referencia y de apoyo, ¿vale? Que vaya modulando, que vaya mediando. Procesos, pues la alimentación, hay que meterla progresiva, todo el tema de masticación, hacerlo progresivo hasta que esté preparado para todo tipo de hueso y alimento. El cambio de dentición es un proceso importante también. El proceso de inhibir la mordida, sobre todo en perros de presa o en perros con boca dura. Los periodos sensibles hay que acompañarlos. La adolescencia y el desarrollo sexual no es fácil. Nosotros estamos ahí con Toruk, que mira, por tema de salud estamos esperando, pero por tema de comportamiento ya le habríamos hecho así a los guitos hace tiempo. Pero hay que aguantar por un tema de crecimiento. La gestión de la frustración es otro proceso que hay que saber llevar y hay que educar con coherencia. La capacidad de regulación y de autocontrol. Equilibrar la tendencia a controlar y a proteger que hay en muchos de ellos. Porque en el día a día, sin darnos cuenta, lo estamos reforzando. Y a la que entra en la adolescencia se nos va de las manos estas conductas, ¿vale? Equilibrar la reactividad al movimiento. Los perros son cazadores, hay reactividad al movimiento. Entonces, esto hay que trabajarlo y equilibrarlo sí o sí. Normalizar los ruidos. Y depende qué razas más. El perro de presa o los perros pastores tienen mucha más tendencia a preocuparse por los ruidos. Esto es un proceso que hay que construir y hay que trabajar. Otra cosa que hay que construir es la llamada, el poder darles libertad, y esto no es sencillo, y en algunas razas es bastante más complicada que en otras, ¿vale? Entonces, o el habituar al coche, ¿vale? Y el trabajar el vínculo, es algo que hay que construir, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que trabajar sobre ello. Cuando nos ponemos ya con el tema de la persona, ¿vale? Nos vamos a esta parte de aquí arriba. El estado emocional del referente, de las personas que conviven con el perro. Si tú tienes ansiedad, ¿crees que le afecta al cachorro? Pues por supuesto que sí, porque nuestro paso es rápido, el manejo de correa es nervioso, no estamos presentes, los miedos pueden ser anticipatorios, salimos tensos, nos huelen el miedo cuando van con nosotros, las inseguridades, nos huelen la frustración, la rabia, la tristeza, todo esto no ayuda. O sea, cuando tenemos niños y cachorros, y sobre todo cachorros, perros en general, pero con el cachorro aún es más importante equilibrar toda nuestra parte. Entonces aquí siempre aconsejamos entrar en un proceso de autoconocimiento y trabajo personal el que quiera, ¿vale? Pero es importante. Si tú tienes miedo y tienes un perro, yo que sé, de caza y está acojonado, pues iréis los dos acojonados por el mundo, evitando, inseguros o con estrés, pero ya está, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Si tienes miedo y eres una persona insegura y te viene un mastín o te viene un perro de presa que tiene tendencia a proteger, si te siente asustada y te siente insegura, ¿qué va a hacer? Protegerte, porque es su tendencia, ¿vale? Entonces aquí, en depende qué perros, equilibrar toda la parte humana se hace imprescindible para que pueda haber un equilibrio, porque hay perros que reaccionan con un miembro de la familia y con otros no.
porque hay perros que con unos hacen unas cosas y con otros no. Con unos son sociables con perros y con otros no es sociable con perros, ¿vale? Hay como, bueno, hay una parte energética que también vibran con nosotros, pero también hay una parte física de que nosotros, depende de qué estados emocionales, emanamos unas hormonas y el perro las huele, sabe mejor que nosotros en qué estado emocional estamos. Las expectativas, la sobreexigencia. Yo me acuerdo cuando tenía a Rita de chiquitita, que era como mi primera perra mía, ¿sabes? Como, pobrecita. Le pedí un montón. Ella rápido me dijo que ni flipando. Pero mis expectativas están ahí. Y ahora yo veo gente jovencita que le está diciendo al cachorro que se siente antes de cruzar por el paso de cebra, ¿sabes? O cualquier tontería de esta y te estás estresando al perro, le estás generando tensiones y malestares innecesariamente. Pero cuando vamos muy motivados, pues también tenemos muchas expectativas. Cuando ya has tenido un montón de perros y has criado varios cachorros, yo ahora, si conocéis a Toruk y le decís que se siente, pues que se quedará mirando como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dices? No tiene obediencia ninguna, pero es un perro que sabe estar en todas partes. Con un año ya sabe comportarse. En contextos donde hay perros, que es como su punto débil porque es extra empático y extrovertido, pues ahí estamos trabajando aún. Pero puede sentarse durante horas en un bar, sin decir ni mu, sin montar el pollo. Y esto no se consigue a base de obediencia. Se consigue a base de acompañamiento, de acompañar las emociones, de acompañar las necesidades y de construir todos estos procesos paso a paso. Y cómo esta figura de referencia educa y acompaña, ¿vale? La figura de apego del perro, cuando pasa de estar con la madre, llega a casa, se apega a otra persona. Entonces, esta figura de apego o estas figuras deben estar presentes, deben estar formadas, tener una base de comunicación, de lenguaje, de estrés, de saber cómo acompañar al perro en cada momento y en cada situación. Estar presente, saber mediar entre ellos y las personas desconocidas, entre los veterinarios, entre, yo qué sé, si le tienes que llevar a la peluquería, ¿sabes? El no dejarlos expuestos a que les hagan lo que quieran y estar ahí, mediar y modular siempre que sea necesario. Lo que os decía antes con Toru, con los niños, pues les doy una serie de pautas y de herramientas para que sepan cómo hacer. No les digo no y punto y me enfado, no. Sí, claro que sí, pero agachados, hacer señales de calma, si el cachorro dice que no se respeta, ¿vale? Y los niños que vienen a mi casa da igual, les son las normas, sin enfado ni tensiones, de buen rollo siempre, ¿vale? Pero el cachorro tiene que sentirse protegido. Hablo de cachorros, pero con adultos es lo mismo, ¿eh? Entonces, la comunicación con el cachorro debe ser bidireccional. O sea, debemos entender lo que nos dice el cachorro y saber comunicarnos nosotros en su lenguaje para poder acompañarlos, para saber ver cuándo nos está pidiendo ayuda y cuándo necesita apoyo y para saber hacerlo correctamente, para saber cuándo está jugando con otro perro y cuándo no, cuándo está cómodo, cuándo lo toca un niño y cuándo no, cuándo está teniendo síntomas de estrés o síntomas de evitación y no los estamos sabiendo ver. Porque tragará 2 o 3 veces y a lo mejor a la quinta pues empieza a pegar un marcaje. Si no lo hemos sabido acompañar. Si el cachorro siempre se siente acompañado y apoyado, no va a tener salidas agresivas. ¿Vale? Entonces, es importante aprender a acompañar en su mismo lenguaje. Entonces, máximo respeto hacia el carácter y sus necesidades como individuo y como especie y como raza. Los perros necesitan una guía y una referencia en las nuevas experiencias. Tenemos que estar ahí. ¿Cuántos perros están en ferias y en situaciones súper estresantes y la persona no está presente y la persona no está acompañando y no está ayudando? Eso no es socialización, eso es una putada. Es dejarlos expuestos con muchísima ansiedad y miedo. Entonces tenemos que ser un apoyo seguro para ellos sin violencia ni tensión. Tenemos que aprender a dar afecto y caricias cuando y como ellos lo necesitan. Hay personas que no pueden contenerse y el perro no quiere.
contacto. Entonces, eso no es dar cariño y dar amor. Si tú no soportas que te toquen el pelo y tienes a alguien al lado que te toca el pelo y no te respeta cuando le dices que no, eso no crea vínculo. ¿Eso qué genera? Tensión. Tensión y conflicto. Entonces, hay veces que si no hemos hecho bien las cosas y el perro no quiere ser tocado, amarlo y respetarlo significa atender esa necesidad hasta que el perro supere el trauma que tiene. Y es un proceso y se necesita tiempo y se puede equilibrar, pero pasa por respetar la necesidad del perro. Normalmente vivimos en un mundo pues adultocentrista, ¿vale? El humano está pendiente de sus necesidades individuales y priman las nuestras sobre la de los niños y sobre la de los perros, siempre. Es que necesita el humano y el perro tiene que obedecer. No. ¿Qué necesita el perro? ¿Qué necesita su familia humana? Pues vamos a establecer un equilibrio para que todos estemos bien. Esa es nuestra idea de educar y de acompañar. ¿Vale? Creo que no me dejo nada y que lo he dicho todo. Creo que sí. Vale, creo que no me dejo nada. Ahora os voy a presentar otro esquema con una propuesta de itinerario que os presentamos ahora. ¿Qué os proponemos para trabajar cachorros y perros jóvenes? Pues primero, la hoja de ruta que tenéis ahora mismo, que es lo que os acabo de dar. Aquí tenéis todos los aspectos importantes, pero solo están nombrados, o sea, no están desarrollados, ¿vale? Es para que todo el mundo tenga como conciencia sobre lo que es educar a un cachorro y un adolescente, todo lo que hay que trabajar y todo lo que hay que equilibrar. Entonces, el segundo punto es el curso online. Tenemos un curso online hecho desde hace un porrón de años, ¿vale? Que lo vamos a cambiar, lo vamos a actualizar, lo vamos a mejorar y lo vamos a ampliar. Entonces, todo lo que habéis visto aquí está ampliado y desarrollado. Pues, por ejemplo, en el de estrés, en el de lenguaje, pues hay vídeos prácticos donde os enseñamos punto por punto a ver y entender las señales de calma, cómo intervenir, cómo mediar, cómo desensibilizar los manipulados, ¿vale? Es toda la parte más práctica, que es toda mediante vídeos. En principio lo he planificado para 5 horas. Creo que ni por casualidad va a ser 5 horas. Entonces, el curso, cuando salga a la venta, se rondará los 100 euros, ¿vale? Lo hemos puesto a la mitad del precio para la tribu Atuk y para todos los que estéis aquí será mitad de precio, ¿vale? Que son los 49 que os estaba diciendo siempre. Y creo que va a ser bastante más amplio que de 5 horas, ¿vale? Estamos acabando las presentaciones y creo que al final lo vamos a tener que hacer en 2 días. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, me escribís por privado y os voy a poner el enlace al grupo para quien lo quiera, ¿vale? Y me decís. Luego, bueno, aquí va a estar todo lo que es la base, ampliada con vídeos y con un acompañamiento paso a paso en todo. Vamos a hablar de las razas, de las predisposiciones de cada una de ellas, de las etapas de desarrollo, porque es importante trabajar pues la plasticidad neuronal en los primeros 4 meses de vida, ¿vale? De ello dependerá que luego el perro pueda enfrentarse a los cambios y a las diferentes situaciones que les proporcionemos de una manera más fácil o más complicada. Entonces, cuando tenemos cachorros pequeñitos, hay que proporcionarle un montón de vivencias que son importantes para su desarrollo. Entonces, la visita a domicilio os la recomendamos para, desde esa base teórica que os da el curso online y este esquema que acabáis de hacer ahora, daros unas bases prácticas para toda la convivencia, porque cada familia es un mundo y cada contexto es diferente, ¿vale? Entonces, cada uno en casa tiene que saber cómo y cuándo tiene que parar el control hacia los gatos o hacia los niños o hacia los ruidos que suenan en el rellano, o qué hacer cuando estáis comiendo y el perro insiste, cómo poner límites sin castigo, sin correcciones, siendo coherentes. Cómo trabajar el autocontrol en el juego, en la comida, o sea, establecer las bases de todo lo importante en las rutinas de casa y luego establecer las bases
para cada fase del paseo, para habituar correctamente al collar, al arnés, a la correa, para hacer los paseos progresivos. ¿Vale? Aquí recomendamos la visita a domicilio. Y luego el cuarto punto, ¿vale? Que es como la novedad, actividades de estimulación, socialización y desarrollo. Esto antes lo hacíamos en el club, hace unos 4 años dejamos el club. Hemos estado mirando a hacer diferentes sesiones y ahora, bueno, hemos creado esta estructura que creemos que es la que mejor cubre las necesidades a todos los niveles. Cuando tenemos un cachorro o tenemos un adolescente, tenemos que proponerle situaciones adaptadas a la necesidad de cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes un cachorro entre 2 y 4 meses, atendiendo a las necesidades según las vacunas, si se las han puesto, si no y demás, ¿vale? No podemos llevarlo a socializar a un grupo de socialización con 20 perros, porque eso es sobreestimular y no está preparado para eso. El cachorro en esta etapa es importante que pueda hacer actividades de estimulación mental, de estimulación olfativas, de pistas de concentración, de confianza, pistas de miedo, pistas de propiocepción, que sea consciente de todo lo que hace con su cuerpo, ¿vale? Y que lo haga sin sobreestimulación. Por eso, depende del perro, de la edad, de si tiene las vacunas o no, lo que vamos a hacer es proponeros o sesiones individuales o grupales. Pero grupales a lo mejor es de 2 o de 3, pero con una base. O sea, la diferencia es que no vamos a aceptar cachorros en todo esto si no tienen una base. ¿Por qué? Porque tú vienes con tu cachorro equilibradito y tranquilo, te viene alguien que no tiene una base y el cachorro estará todo el rato estresado, perjudicando al tuyo. Por eso lo que queremos es que todos vengan con una base y a partir de ahí ir desarrollando sesiones o privadas o grupales por parejas o tríos, o si están bastante equilibraditos, pues meter 3 o 4 cachorritos juntos, ¿vale? Pero en diferentes sesiones adaptadas a las necesidades de cada etapa de desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos a José, que tiene una pista de miedos, de concentración, tiene juegos de estimulación, tiene juegos olfativos, ¿vale? Entonces, es un espacio natural, tranquilo, sin estímulos, sin ruidos. Tiene una pista de agility que sirve también como propiocepción para trabajar, pues, el que entren en un tubo y que no tengan miedo a los espacios cerrados, que sean capaces de subir y bajar por una pasarela, de que hagan el balancín y no tengan miedo al movimiento, ¿vale? Son cosas que dan seguridad y quitan miedo a los cachorros, ¿vale? Siempre y cuando esté bien acompañado. Entonces, vamos a hacer sesiones de este tipo aquí. En los paseos de socialización grupales vamos a meter un ratito antes donde puedan venir los cachorros a hacer juegos y pistas diferentes que vamos a empezar a hacer ahora, que lo introducimos en los paseos. Los perros sociables van a poder estar con los cachorros y venir un rato antes para que haya un poco de socialización con otros perros correctos. Y harán diferentes tipos de juego. Un día estimulación mental, otro día estimulación olfativa, otro día pistas de concentración y de confianza y diferentes actividades para trabajar sobre esta plasticidad neuronal que luego vamos a necesitar durante toda la vida del perro. Si tú tienes un perro al que no le proporcionas estimulación, un perro que se ha criado toda la vida y que ha crecido en una jaula, que tristemente hay muchos, vienen con una plasticidad muy reducida. Entonces, a ese perro le va a costar muchísimo gestionar todas las novedades, todos los cambios en las rutinas. O sea, le es muy difícil adaptarse a todo esto porque no ha habido una socialización temprana. Cuanto más estimulemos bien hecho y bien estructurado y bien acompañado, más fácil será que de adulto se pueda adaptar a todos los cambios y situaciones nuevas que le proporcionemos. ¿Vale? Otras actividades que vamos a hacer son en el ámbito social, ¿vale? Personas, perros diferentes, pero perros elegidos.
si son cachorros de menos de 5 meses, seguramente van a ir con 1 o 2 perros adultos y van a ser perros muy concretos de los educadores, ¿vale? O de los grupos de socialización, que se dirá a los que sean sociables, que pueden venir antes con los cachorros. Así que aseguramos pues que no hayan malos aprendizajes. Los cachorros son como esponjas. Si los llevas a socializar a un pipicán y están todos los perros, el que no se persigue está protegiendo una pelota, el que no está ladrando para que se la tiren, el que no está protegiendo un agujero. Los perros aprenden por imitación. Es importante que los referentes que les pongamos delante estén como muy seleccionados. Y esto es muy complicado aquí en España. ¿Vale? Entonces, queremos atender a este tema, a que sea gradual, a que sea un proceso estructurado, atendiendo a la edad y a las necesidades de cada uno de los perros. Tengo al cachorro aquí jugando, que acaba de llegar de la calle, haciendo un escándalo por aquí abajo. ¿Vale? Y luego sesiones de socialización en paseos, ¿vale? Ya sean privados o grupales. Si son privados, será con un perro referente, y si son grupales, serán en paseos de socialización, donde tenga otros referentes equilibrados. Cuando son adolescentes, tenemos que seguir trabajando este tema y os proponemos sesiones o privadas o grupales según la necesidad. Cuando tenemos un adolescente, tenemos que seguir acompañando. La adolescencia está repleta de cambios. Cambios porque hay periodos sensibles, cambio porque hay un desarrollo hormonal y un desarrollo sexual, y donde antes se evitaban, ahora empiezan a ladrar, y ahora se rebotan, y ahora ya no son sociables en el parque con otros perros, y antes era sociable con niños y ahora no. Todos estos cambios se pueden producir de una semana para otra. Entonces aquí es importante ir haciendo sesiones de seguimiento cada vez que hay un cambio en la etapa. Porque las pautas que tenías de cachorro no van a ser las mismas que las pautas para la adolescencia. ¿Vale? Entonces, os ponemos unas sesiones de 1 hora y media de seguimiento para poder ir haciéndolas según las necesidades del perro y la familia. ¿Vale? Así que básicamente lo que hacemos es proporcionar sesiones grupales, que el precio son de 25 euros, y sesiones privadas que son de 65, ¿vale? Que son de 1 hora y media. Para que todos estos contextos que se necesitan, tanto sociales como de normalización de diferentes ámbitos y contextos, de que lleven bien el ir y ver pasar un tren, o estar en un entorno urbano, o estar en una zona de agua, de río, de playa, que les cuesta un montón de gestionar, o ir a un sitio donde es todo tranquilo, pero pasan bicis y corredores y demás. Entonces, la idea es que normalicen todos los contextos para que al final podamos llevar a nuestros perros a todas partes. Y durante toda la adolescencia hay que seguir trabajando en socializar, en construir una llamada, ¿vale? Acompañar los miedos, cubrir las necesidades que hace que no vengan cuando los llamamos, seguir socializando en diferentes entornos y contextos, trabajar en la esfera social, que tengan cada vez más seguridad, más confianza, más habilidades sociales, más estrategias, más recursos, más capacidad de afrontamiento, ¿vale? Cubrir esa necesidad de colaboración. El perro quiere ser útil, el perro quiere ser necesario. Entonces vamos a permitirle contextos donde pueda ayudar a otros o pueda hacer algo que le gratifique. Y luego acompañar todos esos cambios en el carácter y en los periodos sensibles que se van a ir dando hasta que cumpla los 2 años. Si nos lo curramos y trabajamos en ello, a partir de los 2 años se hace la calma. Empiezan a relajarse, y si ya tenemos una buena base, ya es un perro para disfrutarlo. Pero nunca dijo nadie que fuera fácil equilibrar a un cachorro. ¿Vale? Entonces, es un trabajo importante. Pues por aquí hemos acabado. Ahora de la hojita que os he dado al principio, del 1 al 10, de cómo es de sencillo educar a un cachorro y educar a un adolescente, con todo lo que sabéis ahora, volver a poner el número. ¿Es más fácil o es más sencillo? Es más difícil.
Porque tener la información da tranquilidad, pero que te digan todo lo que tienes que hacer y si no eras consciente, se abre un abismo. Entonces, en cada uno puede ser diferente. Os invito a hacer una práctica si queréis ponerlo, si queréis hacerle una foto a la hoja que habéis escrito, o si queréis ponerla bonita, si la vamos a ver, hacerle una foto, colgarla en Instagram y etiquetarnos, ¿vale? Poner, no sé, lo que queráis, ¿vale? Nos etiquetáis y así leemos todas las aportaciones que nos hagáis y nos da como un feedback para, para entenderos, ¿vale? Para acompañar mejor vuestros procesos, ¿vale? Os pongo aquí en el chat si queréis cómo estamos en Instagram. A tu punto doc educación canina, ¿vale? Os lo pongo aquí y si alguien se anima, nos etiquetáis, ponéis aquí lo que queráis y por último, en el último recuadro de abajo, si podéis poner el cómo definiríais esta sesión o qué os ha parecido o si lo tuvierais que definir con una palabra, qué palabra pondríais o qué te ha gustado, qué te ha aportado claridad, qué te ha añadido. Alguno dirá que colapso, ¿no? Cada uno lo que sienta, ¿vale? Es información que a nosotros nos es útil y es un feedback, pues eso, que nos va bien. Y nada, en breve en el grupo de educación de cachorros os pondremos la información del curso. Los que queráis empezar con sesiones en casa, con alguna visita a domicilio, también preguntar por privado, ¿vale? En breve os pongo la información de lo que es el curso. Y a la que tengáis una base, los que ya tenéis una visita a domicilio o hayáis hecho el anterior curso de cachorros o estéis en el curso online, el más completo, podéis empezar a solicitar las sesiones de socialización, ¿vale? Estas 3 que os tengo aquí puestas abajo, tanto en la residencia, de juegos, os lo vamos a ir poniendo todo en el grupo de educación de cachorros. A los adolescentes también, ¿vale? O sea, será para ambos. Y en los paseos de socialización que están ahí. Pues eso, que en el grupo de cachorros en breve os pongo la información del grupo y por privado podéis solicitar las sesiones que os interesen, ¿vale? Y si queréis hacer la visita a domicilio si no habéis hecho ninguna o si queréis hacer alguna sesión de seguimiento de estas de 1h30 para ir planteando como el proceso y lo que ir trabajando y cada X semanas o cada X meses ir haciendo una sesión. Se os dan pautas nuevas, se siguen trabajando algunos aspectos y se va revisando, ¿vale? Pues nada, guapos, un placer. Espero que os haya gustado, que os haya aportado, que no os haya petado la cabeza y estamos en contacto, ¿vale? Buenas noches.